George, muy buenas tardes. Marcos Estupenengo te saluda desde Buenos Aires. ¿Qué hora es allí y cuál es la situación en este momento? Aló, Marcos, aquí son las 11 de la noche. George, ¿qué nos puedes contar acerca de la situación? Porque sabemos que seguramente el rol del ejército, que hasta ahora se ha mantenido cauto, será crucial en definir qué posición va a tomar, si la de El Baradei o la de Mubarak. Y, por supuesto, hemos visto algunas secuelas internacionales que ha tenido una cauta participación de Estados Unidos por parte de su secretaria de Estado, que no ha dicho demasiado en las declaraciones que ha dado a la prensa. Es correcto, sí, claro. Mira, en principio lo que podemos decir a estas horas es que existe una presión concreta y cada vez más fuerte para pedir por el final de la era Mubarak. Pero hay una realidad que muy bien señalabas minutos antes con respecto a que si hubiese un cambio, que puede haberlo, según pasan las horas, Mubarak está mucho más cercados por las peticiones y las movilizaciones. Más allá de ese cambio, Egipto no puede cambiar de sistema más allá del cambio de persona. Y esto en virtud de que Europa, Estados Unidos, me refiero a Washington, Bruselas, París, impedirán por todos los medios que caiga ese sistema. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque sería demasiado problemático en el sentido de la importancia geoestratégica que Egipto tiene con Occidente. Es decir, la dificultad va a ser qué ocurriría con la alternativa de poder, que sabemos que en principio se presenta Mohammed el Baradei como una opción, pero no hay que olvidar que Baradei es, por decirlo en términos argentinos, el niño mimado de la hermandad musulmana, con lo cual el panorama no sería muy auspicioso si lo evaluamos en relación a los viejos acuerdos de paz firmados por Anwar el-Sadat para con las relaciones con Israel, ¿cierto? Claro, hay que decir que Estados Unidos y otros países y organizaciones internacionales tampoco le pueden retirar el apoyo a Mubarak después de 30 años de haberlo apoyado y de haber sido aliados de Egipto. Pero en otras situaciones, en otras cuestiones, en otros países, por ejemplo, si uno cita el caso de Venezuela, cuando hay manifestaciones populares, siempre hay un grupo que en cualquier caso defiende al gobierno. En este caso no se ha visto que haya personas, salvo los organismos oficiales como la policía, que hayan defendido al gobierno. ¿Hasta cuánto se puede mantener esta situación allí en ese lugar? Porque vemos que son cientos de miles las personas que están manifestándose en las calles. Es cierto, se habla de 120, 140.000 personas, pero no hay que perder de vista que Egipto es uno de los países más importantes desde el punto de vista secular y desde el punto de vista poblacional en el mundo árabe. Cuenta con una población de 80 millones de habitantes, con lo cual, sin desmerecer las movilizaciones, hay que decir que las verdaderas revoluciones se producen podemos decirlo, en voz baja y no de manera tumultuosa como a lo mejor lo están mostrando los medios árabes. Al Jazeera es uno de ellos, y se pretende por este medio publicitar eventos como muy revolucionarios a través del montaje callejero, que no es tal en todas las ciudades de Egipto. De todos modos, sí, 100.000 personas es un número más que interesante. Ahora, la continuidad o no del régimen Mubarak va a estar dada en función de lo que el ejército en las próximas horas decida en cuanto a qué posición tomar. No olvidemos que Egipto es un país secular, como te decía. El ejército es una institución clave, las Fuerzas Armadas egipcias lo son, y no quieren un régimen islámico estas Fuerzas Armadas. Por tanto, aunque tampoco quieren a Yamal Mubarak, que sería el heredero elegido por su padre para las próximas elecciones de septiembre, por tanto hay que ver hacia dónde va el ejército y las Fuerzas Armadas en este sentido. Allí vamos a tener un panorama mucho más claro. En cualquier caso, Mubarak es un hombre de 82 años, según tengo entendido. En algún momento iba a tener que entregar el poder. Esto se estaría adelantando si se llega a concretar la situación. ¿Cuáles iban a ser los planes en el caso de que él tuviera un problema clínico, un problema médico? ¿Qué hubiera pasado en ese caso si no era por esta llamada revolución que se está dando allí?
Mira, en realidad él ha tenido problemas de salud en los últimos meses, de hecho estuvo sometido a operaciones en el exterior. Él también, dentro de sus planes, tenía, por decirlo de alguna manera, una estrategia muy clara de cara a las próximas elecciones del mes de septiembre de este año, y ya estaba de algún modo coordinando con muchas personas allegadas a su gobierno para que su sucesor inmediato fuera Jamal, su hijo. Él estaba preparando a su hijo para eso. De hecho, y esto es una opinión personal, a mi juicio creo que por estas horas todavía no ha presentado su dimisión, en virtud de que él puede llegar a estar negociando precisamente la continuidad de su hijo para una posible asunción al poder de parte de él, lo cual no se presenta como fácil. Y también en este caso yo creo que sería un gran error de parte de Mubarak, en función de que no hay que olvidar una salida similar de Shah de Persia en el año 79, cuando muchos de sus generales negociaron con la revolución islámica de Khomeini y finalmente fueron diezmados por la Guardia Revolucionaria una vez que dejaron el poder, con lo cual el escenario se presentaría así. A mi juicio, existe una situación de negociación que ha hecho que todavía él no se haya apartado del poder. Pero convengamos que cualquiera sea el desenlace, sin Mubarak o con Mubarak, la situación no va a llevar un cambio en cuanto a las estrategias y las políticas de la diplomacia occidental para con Egipto. No pueden dejar que Egipto caiga bajo la égida del dominio de grupos islamistas. Cuando me refiero a islamistas no me refiero al Islam, por favor, entiéndase, hablo del yihadismo radical, ¿cierto? Claro, más teniendo en cuenta que tal vez en Occidente eso no se conoce, pero muchos países allí en el Oriente, bueno, tienen esta forma y hay gobernantes que están hace 20, 30, 40 o hasta 50 años y es algo habitual, o las familias se mantienen en el poder en países como... bueno, allí en la región hay varios casos. George Yahya, te agradecemos por este contacto. Allí tenemos en pantalla la dirección de tu sitio web, www.georgeyahya.info, así que las personas que quieran actualizar y estar atentos podrán entrar a esa dirección. ¿Cómo estás haciendo, George, para actualizar el sitio con los problemas de conexión a internet que hubo allí en Egipto? No, mi sitio tiene un servidor estadounidense y es bastante internacional por cuestiones de mis actividades y mis viajes. Y mi webmaster es español, así que de alguna manera nos vamos a ir arreglando con esta situación. Bueno, George, te agradezco mucho por este contacto con C5N y por supuesto nuestros televidentes ya están conectándose con tu sitio georgeyahya.info. Muy amable por este contacto. No, gracias a ti y a la orden. Pasen buenas tardes y saludos a tu audiencia. Hasta luego, muchas gracias.